Saludos a todos los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales de Metro Puerto Rico. Les damos la bienvenida a esta edición especial del Día del Padre y extendemos una felicitación a todos los padres que nos sintonizan a esta hora para hablar un poco sobre cómo esa labor del padre impacta la psicología de los hombres, cómo esa paternidad se convierte en parte de la mentalidad diaria. Tenemos con nosotras una invitada muy especial y es la doctora Mirelsa Modesti, quien ha laborado como psicóloga clínica, investigadora en comunicación y conducta humana, escritora, profesora y muchos otros campos. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí en la mañana de hoy. Quisiera que empezáramos hablando sobre esa experiencia que tanto para las mujeres como para los hombres es transformadora, por supuesto, y es convertirse en padre o madre. En el contexto de las madres, los cambios hormonales y las adaptaciones durante el embarazo han sido ampliamente estudiadas. Pero, ¿qué ocurre con los padres? ¿Cambia la paternidad, el estado emocional de los hombres de alguna manera? Definitivamente cambia totalmente. Como dices, ha sido menos estudiado porque, claro, ciertamente en el caso de la mujer, el periodo de la gestación, hay una transformación física, ¿verdad?, que puede verse y hormonal, que puede medirse con mucha facilidad y que va cambiando dependiendo del trimestre, ¿verdad? Los primeros 3 meses ocurren unos cambios que son necesarios, ¿verdad?, para que ese cuerpo empiece a prepararse para el periodo de la gestación. Y así sucesivamente en el segundo trimestre ya para acomodar a un feto en crecimiento y para desarrollarlo, para ayudar a desarrollarlo, y ya en el último trimestre empezando a prepararse para el momento del parto. El hombre pues no pasa por ese, o sea, su cuerpo no ocurre ninguna transformación como tal, pero sí emocionalmente hay unos cambios. Y obviamente las hormonas, por ejemplo, pues hay cambios generados químicamente, ¿verdad? Que se pueden ver en las emociones y el comportamiento de los seres humanos, y hay cambios que a través de esas emociones provocan unos cambios hormonales y químicos en el cuerpo. Hasta hace unas décadas atrás, al hombre se le mantenía alejado del proceso de la gestación y del proceso del parto muchísimo más. Esta imagen que tenemos antiquísima, ¿verdad?, del hombre dando vueltas preocupado en la sala de espera, mientras no sabía lo que estaba sucediendo allá adentro, pues hace ya décadas que gracias a Dios eso se eliminó. En Puerto Rico, por ejemplo, desde los años 70, comenzó lo que llamaron el movimiento de parto sin dolor, que era el método psicoprofiláctico que preparaba a ambos padres. O sea, los cursos los tomaban ambos padres con la idea de que el padre pudiera estar presente durante el momento del parto. Y eso para mí es un momento clave en la historia de la paternidad, porque hemos entrevistado decenas, cientos de hombres que dicen que su vida cambió totalmente desde ese momento que pudieron ver el nacimiento de sus hijos. Ver, no solamente ver, participar. Se le da al hombre, en el método psicoprofiláctico, se le da al hombre un rol bastante activo en el proceso, ¿verdad?, del alumbramiento y del nacimiento de su hijo. Y yo pienso que de ahí empieza a cambiar. Yo siempre recuerdo nuestro compadre, ¿verdad?, un amigo muy querido, cuando tuvo su primera hija, él tuvo la oportunidad de estar en el parto, y mi esposo le pregunta, éramos novios todavía, éramos más jovencitos, y le pregunta, ¿cómo te sientes? Porque nadie le pregunta al hombre cómo se siente, todo el mundo le pregunta a la mujer cómo se siente. Pero mi esposo le dice, ¿cómo te sientes? Y su respuesta fue, ¿tú sabes lo que es conocer a un ser humano y desde el instante que lo conoces estás dispuesto a dar la vida por él? Pues así me siento. Y entonces te deja ver, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que las madres, desde el momento, desde antes, dan la vida. ¿Cuántas, ¿verdad?, anécdotas no conocemos, ¿verdad?, de madres que en el momento del parto había una situación delicadísima, una emergencia médica, y el médico le habla y ella le dice, salve al bebé, salve al bebé.
pero al padre nadie le adscribe ese heroísmo o esa condición, ¿verdad? Sin embargo, está ampliamente documentado que el padre, y sobre todo los padres que tienen la oportunidad de ver nacer a sus hijos, cambia todo. Aún los que no, pero esa experiencia es una experiencia de formación. Claro, y hablaba de las hormonas y de esos cambios físicos que tiene el cuerpo, que aunque el hombre, por ejemplo, no pasa por el proceso del embarazo, si hay estos cambios hormonales, ¿cuáles son esas hormonas que se modifican con la experiencia de ser padre o qué los estudios han encontrado sobre eso? Bueno, sabemos, ¿verdad?, que las endorfinas, ¿verdad? El cuerpo segrega cuando la persona está sintiendo alegría, cuando la persona está sintiendo emociones positivas, ¿verdad? Pues sabemos que hay dopamina, que hay endorfinas, que hay hormonas que empiezan a correr de bienestar y que provocan además unos cambios en el comportamiento de la persona. Porque la importancia de las hormonas no es necesariamente, ¿verdad?, la cuestión química, sino el efecto que eso tiene. O sea, el momento en que un padre, por ejemplo, abraza a su hijo por primera vez, cuando se lo ponen en los brazos por primera vez, todo lo que empieza a suceder en ese cerebro y en ese organismo genera, ¿verdad?, no solamente ese sentido de bienestar, ese sentido de conexión, de amor, sino también ese sentido protector. Los seres humanos tenemos, ¿verdad?, la protección de la cría, todos los seres vivos, vamos, la protección de la cría, pero en la especie humana, la protección de la cría, porque hay especies que los padres se comen a los hijos. En el ser humano sucede una cosa que ha cambiado históricamente. En la antigüedad, ¿verdad?, el hombre se le consideraba el dueño, literalmente, porque era el dueño del lar, y entonces era el jefe de su tribu. Y tenía derecho de vida y de muerte sobre sus hijos. Y sobre su esposa, de hecho, sobre su familia. En la antigua Roma, por ejemplo, y en Grecia, el hombre tenía, para que los hijos pudieran tener la protección de ese padre, el hombre tenía que reconocerlo. De ahí es que sale el concepto de reconocer a los hijos. No solamente biológico, o sea, la biología no era suficiente, que sea su hijo, tenía el hombre el derecho de reconocer o no a un hijo, inclusive podía reconocer un hijo que biológicamente no fuera suyo. Y eso era muy importante porque eso le daba el derecho a la protección de ese padre. También el derecho al padre a disponer de ese hijo como entendiera. Y después vinieron a las hijas mujeres, por ejemplo, les arreglaban los matrimonios y se tenían que casar con quien ellos dijeran. Y esa figura se va transformando a través de la historia. En el siglo XIX ya empieza el Estado a intervenir un poco y a limitar un poco esos poderes, porque el Estado entonces asume lo que llaman parens patriae, que es que el Estado asume la responsabilidad de esos hijos. Entonces ya vemos, por ejemplo, cómo en la vida moderna, en la modernidad, un padre o una madre puede perder el derecho sobre sus hijos si no los cuida adecuadamente, si no los protege, si no los alimenta. Claro, doctora, y precisamente por esa línea, claramente la participación específicamente de la figura del padre en la crianza no siempre es de la misma manera. No todas las estructuras familiares son las mismas, pero ¿cuál es el impacto en el desarrollo emocional del hijo que ese padre esté en su crecimiento, que existe ese vínculo, por supuesto, entre padre e hijo que la verdad es que actualmente en esta sociedad pues hay muchísimos casos en donde el padre está ausente de ese desarrollo? Los roles tradicionales, ¿verdad?, han cambiado un poco también. Me parece que para bien, porque otra vez, tradicionalmente a la mujer se le daba la responsabilidad absoluta sobre la crianza de sus hijos y veíamos la figura del padre más como un proveedor que otra cosa. El padre entonces llegaba, inclusive había la disciplina, la daba el padre, pero por lo que le dijera la madre que pasó durante el día, y muchas veces ese niño no entendía ni por qué ese padre lo estaba castigando,
por qué era algo que había sucedido por la mañana y ese padre no tenía, realmente lo que tenía era un relato de lo que había sucedido. Y se esperaba de ese padre la aplicación de la disciplina y la manutención del hogar y de los niños, pero no se esperaba ni se promovía de ese padre una participación activa por ejemplo, muchas veces no sabían solamente sabían si tiene buenas notas o no para saber si lo castigo o no lo castigo. Pero ese involucrar a esa figura paterna en la crianza y en la parte afectiva, en el desarrollo emocional y afectivo del niño, no era una cosa que se promovía. Sin embargo, todos los estudios demuestran la importancia, a pesar de que los roles cada vez son menos, ¿verdad?, dirigidos por el género. Estoy hablando ahora, ¿verdad?, de la educación con perspectiva de género, que tanta gente confunde con tantas otras cosas, y no es otra cosa que retar un poquito esas estructuras tradicionales de que el hombre tiene que ser el proveedor, y que no debe o no puede o no debe involucrarse en los aspectos emocionales de la crianza, totalmente errado. Pero sí es cierto que esa figura paterna, aunque no sea dentro de ese esquema ya tradicional, es muy importante para el hijo que se está desarrollando. Es muy importante que, ¿verdad?, los dos padres, ambos padres tienen una importancia muy grande en modelar para sus hijos la manera de enfrentar situaciones y de proveerle emocionalmente lo que va a necesitar, las herramientas, como dicen popularmente, que va a necesitar para enfrentar la vida. Claro. No ya desde roles tradicionales, pero sí ambas figuras realmente son muy importantes. Y ya para ir concluyendo, doctora, hay un factor muy importante de salud mental y son situaciones o tal vez trastornos que se presentan, por ejemplo, en las mujeres como la depresión postparto, todas estas cosas que suceden ligadas al hecho de tener un hijo recién nacido. ¿Se presentan también estos trastornos o estas situaciones mentales en los padres y cómo se deben atender? Sí, se presentan muchas, otra vez los hemos estudiado menos, por la misma razón de que hemos involucrado menos al papá, pero en los últimos años, como decimos, eso ya ha cambiado bastante. Por ejemplo, en las parejas que están juntas porque pues tenemos también, lamentablemente, muchos hogares en los cuales ya cuando nace el niño, papá no está presente, la figura de papá no está presente. Pero sí pasa muchas veces que parejas, por ejemplo, que llevan ya un tiempito juntas y deciden comenzar una familia, no se preparan económicamente, se preparan, ¿verdad?, pensando en el futuro, pero no se preparan emocionalmente para la disrupción, que es una disrupción hermosa y amorosa, pero lo sigue siendo, en su vida de pareja. Por ejemplo, el tiempo que tienen para dedicarse uno al otro disminuye dramáticamente. La energía que tiene, sobre todo, cuanto menos involucrado esté papá en todos los aspectos de ese nuevo bebé que llegó, más cae sobre ella toda la responsabilidad y menos energía tiene ella para compartir, por ejemplo, con su pareja. Entonces, sí se da, muchas veces hay papás que se quejan de abandono y solemos ser bastante poco tolerantes con esa emoción porque decimos, caramba, mamá está ahí, que no puede más con la carga que sigue física. Siendo esa parte de la perspectiva de género, ¿no? Claro. Pero, pues, no es menos cierto que había que hacer una preparación emocional y una preparación mental para entender que esta nueva figura que llega al hogar, este nuevo bebé que llega, definitivamente va a cambiar toda la manera en que se han estado relacionando estas dos personas. Y sí hay que buscar la manera de que puedan seguir teniendo sus momentos de intimidad no solamente física, sino emocional también, pero comprendiendo y entendiendo, ¿verdad?, el proceso en el que están y que realmente todo pasa. O sea,
esos primeros meses que son tan difíciles, después uno los mira y uno dice, wow. Y muchas veces justo cuando ya estás organizando todo y cayendo todo en tiempo, viene otro y empezamos de nuevo. Claro, ¿Sí? y doctora, tal vez una parte que creo que es importante resaltar y es que es totalmente válido buscar ayuda psicológica, buscar guía, buscar consejos de profesionales para poder atender estas situaciones de salud mental que precisamente como hablábamos, aunque a veces no son tan validadas en los hombres, es importante que también se busque ayuda para atenderlas. Definitivamente. Hay que hacer dos cosas. Hay que buscar apoyo familiar. Tiene que haber un sistema de apoyo familiar y buscar involucrar el resto de la familia en aliviar un poco. Y claro, si hay momentos en que tenemos que estar en sintonía con nuestras emociones y empezar a observarnos y a ver, y si de verdad no es simplemente un cansancio, un agotamiento y necesitamos, ¿verdad?, algún tratamiento, necesitamos ayuda, no hay por qué tratar de ser Superman ni Superwoman y tratar de validar, o sea, de trabajar con esto por nuestra cuenta, sino que sí, una ayudita profesional a tiempo evita muchísimas complicaciones más tarde. Perfecto, doctora. Pues le agradecemos muchísimo por todo lo que compartió con nosotros hoy. A los que nos sintonizan de nuevo, la doctora Mirelsa Modesti, con esta conversación sobre los padres y sobre cómo cambia la experiencia de ser padre, las emociones de los hombres. Gracias, doctora, por estar con nosotros hoy. Encantada, muchísimas gracias.